Para preparar un texto para estudiar, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, atender al profesor cuando esté explicando en clase para comprender lo que en el texto viene. Después, primero identificamos la estructura como hemos aprendido en los vídeos anteriores. Para ello podemos utilizar un color distinto. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar el azul para indicar la estructura principal. Vemos que en el texto se habla de los alimentos. Y de los alimentos se trata exactamente de la transformación de los alimentos. De eso habla este apartado. Vemos que en la información que se ve hay dos apartados. Un apartado es los diferentes tubos digestivos y otro apartado es la digestión. Bueno, pues ya hemos identificado los dos apartados que hay en el tema de la transformación de los alimentos. Vemos que unos son los tubos digestivos y otros son la digestión. Vamos a ver el primer apartado. Dentro de los tubos digestivos vemos que van a explicar lo que es el tubo digestivo y luego van a explicar los tipos de tubos digestivos que existen, y vemos que hay unos que son los de los herbívoros y otro el de los carnívoros. En el apartado siguiente vemos que la digestión se va a explicar de manera que se explica los dos tipos que hay de digestión: la digestión mecánica y la digestión química. Así que de esta manera lo primero que hemos hecho ha sido señalar la estructura del tema para que sepamos cómo organizar la información que después vamos a ir sacando. Esto es lo primero que tendríamos que estudiar. Y esta sería la base de un futuro esquema. Bueno, pues ahora ya tenemos el texto perfectamente estructurado, donde vemos los apartados principales de los que se va a hablar en el tema este. Ahora podemos ya pasar a usar otro color para ver los significados y los contenidos que hay en cada apartado. Empezamos por la parte superior, donde vemos que nos hablan de los alimentos y de su transformación. Esto va a suceder con los alimentos que ingerimos. Lo demás, como se va a explicar después, no hace falta que lo comentemos ni que lo marquemos. Vamos a empezar con lo de los diferentes tubos digestivos. Lo primero que marcaremos pues será que el tubo digestivo, donde se inicia, que tiene además un ensanchamiento que se llama estómago, y que esto continúa por un largo tubo que es el intestino, para acabar en el ano. Así que primero se define lo que es el tubo digestivo y te dice dónde está, dónde empieza y qué partes tiene. En el siguiente apartado se habla de dos tipos de tubo digestivo. Ya lo habíamos marcado con otro color y ahora habrá que decir un poco más de ellos. Por ejemplo, del tubo de los herbívoros, decir pues que es un tubo digestivo que es largo y está provisto de una bolsa o ciego que sirve para que el alimento se almacene. Si nos fijamos en el dibujo de al lado, vemos que está aquí muy bien representado y a lo mejor lo destacamos para que lo podamos ver. De esta manera relacionamos los dibujos, que es otra forma de información, con el texto. Luego el de los carnívoros, pues vemos en qué se diferencian. Y vemos que el tubo digestivo es mucho más corto. Así que hemos subrayado lo esencial. Ya hemos visto los tipos de tubos que existen y los hemos marcado. Y en el apartado de abajo haremos lo mismo. Se habla de la digestión. No volvemos a repetirlo lo que ya está dicho, con lo cual no subrayamos esto. Tampoco marcamos esto porque ya está destacado en la parte siguiente. Y nos centramos en explicar qué es esto. Pues en la mecánica buscamos aquí la información, como hemos aprendido, que dice lo que es o cómo es o dónde se produce. Por ejemplo, que dice dónde se produce, que es en la boca.
te dice lo que se hace, que son triturados los alimentos y son reducidos a pequeños fragmentos. Claro, aquí hemos dicho que es la digestión mecánica que se produce en la boca, pero claro, hay que decir a quién se hace eso, que son los alimentos. Lo demás quizá no sea muy importante. Luego la digestión química, pues vamos a ver si encontramos lo que es. Lo de transformaciones químicas, pues aunque es una redundancia, podemos también ponerlo. ¿Qué es lo que son? ¿Quién hace esa transformación química? Pues lo hacen los jugos digestivos. Y vemos que el alimento, por estas reacciones químicas, se transforma en un líquido que contiene pues pequeñas moléculas que son solubles y se llaman nutrientes. Así que la digestión química hemos visto qué es, las transformaciones químicas, quién la hace, que son los jugos digestivos, a quién se le hace, que es el alimento, que al hacerle todo esto se transforma en un líquido y que contiene pequeñas moléculas solubles llamadas nutrientes. Y esos nutrientes atraviesan la pared del intestino, pasan a la sangre y va a todas las células del organismo. Y luego dice que los alimentos que no se han digerido van al intestino grueso y luego forman las heces. De esta forma hemos subrayado lo que es, dónde está, a quién le sucede, qué sucede y en qué secuencia sucede. Pues ya tenemos todo el tema subrayado. Ahora que tenemos todo el tema ya con la estructura en color azul y subrayado en color amarillo aquello que es importante, podemos con otro color todavía darle más significado a cada apartado. Por ejemplo, si usamos un rotulador de color verde, pues a lo mejor podríamos destacar que esto es un pequeño esquema que tiene que ver con los tipos de tubos digestivos. Podríamos destacar más lo de herbívoros, incluso lo de carnívoros. Aquí la palabra tubo digestivo quizá podemos destacarla un poco más, porque la explicación, así diferenciamos lo que se explica de la explicación que se da aquí. Y así podemos hacer, por ejemplo, con lo de digestión mecánica y digestión química. La diferencia está no en digestión, sino en la palabra mecánica y en la palabra química. Al hacer todo esto estamos comprendiendo el texto y de esta manera ya casi nos lo sabemos. Luego habrá que hacer el proceso de retenerlo y de memorizarlo, que ya lo veremos. Pues ya está el texto preparado. Ahora podríamos hacer un esquema o podemos pasar ya a estudiarlo directamente.